En esta ocasión nos acompaña Miguel Polo Cebrián. Miguel Polo es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y me va a permitir que haga una breve semblanza de su línea, de su currículum profesional. Miguel Polo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, funcionario del Estado. Desde el año 2004 trabaja en la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde ha realizado diversas tareas en la Comisaría de Aguas. En septiembre de 2018 fue nombrado precisamente comisario de Aguas. Esta actividad, lógicamente, esta actividad profesional le ha permitido una vinculación directa, continua con el territorio, evidentemente. Desde febrero de 2020 es secretario técnico permanente de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca y desde el año 2021, como les decía, es el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como sabes. Por lo tanto, es la máxima autoridad en tema de gestión de agua en este territorio. Pero además, Miguel Polo, es de Titaguas, es de aquí, es de la Alto Turia, es de la Serranía. Por lo tanto, contamos con una persona gran conocedora del territorio, pero que además fue concejal de su ayuntamiento en 2007-2011, y eso implica que no solamente conocimiento del territorio, sino un elevado grado de compromiso con su territorio, porque es lo que habitualmente caracteriza a los que forman los equipos de gobierno locales en ese tipo de municipio, el compromiso con su territorio, con su pueblo. A Miguel le pedimos, Joaquín Martín Cubas, el responsable de esta jornada, y yo como director, que nos hablase de su visión de la gestión a escala de cuenca del agua, precisamente. La cuenca, que es el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Para nosotros es un gran honor que el presidente de la Confederación esté en la UBAO y dispones de un tiempo prudencial para tu ponencia. Gracias, Jorge, y gracias, Joaquín, por haberme invitado. Entiendo que realmente, porque debe ser de esa forma y no de otra, estáis invitando al presidente de la Confederación, sea quien sea, que en este caso soy yo. Entonces, agradezco tus palabras, agradezco que hayas sido breve porque no tiene mayor interés lo que yo sea. Lo importante es que es el presidente de la Confederación el que está aquí, y os doy las gracias porque esto sirve al final para visibilizar este organismo tan desconocido, y más en lugares como este o como en mi pueblo. Entonces, yo no me he preparado nada en concreto, la verdad, porque no sabía exactamente dónde venía, no sabía qué público iba a encontrar, y entonces voy a contar lo que me parezca. Estará bien, sí, porque no os voy a aburrir. Sobre todo lo que quisiera es contaros un poco qué es la Confederación, y en todo caso, si cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla. Mira, por decir algo breve, ¿qué hacemos en la Confederación? Antes de empezar a contar qué es la Confederación, por decir, no es para mí ese agua, porque voy a hablar de eso. Sí, me vais a perdonar, la organización me vais a perdonar, pero es que si la Confederación puede resumir qué hacemos nosotros, es tratar de asegurar que hay agua en los que cuando uno abre el grifo, el agua sale y además se puede beber. Entonces, en la Confederación, en las reuniones solo se pone agua del grifo, y esta agua es de la fuente. Entonces, es que está mal, o sea, que la Confederación beba agua embotellada, es que es como ¿no? es como si hay que beber agua embotellada, es como mostrar el fracaso de la Confederación, y como no es un fracaso, la Confederación es lo que es una historia de éxito. También tiene sus problemas, pero dicho esto, os pido disculpas por esto, pero hay que beber agua del grifo donde se puede, porque además no es evidente,
Esto de que abrir el grifo y que salga agua y que el agua se pueda beber no es evidente. Que el agua salga de los grifos sí que es evidente más o menos en nuestras tierras, pero no en todos los sitios se puede beber. Y eso es una pena y es para una de las cosas que está la Confederación. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es la Confederación. Bueno, es que yo no me quiero pasar del tiempo. Vale, no, pero vale. Las confederaciones en España surgen a principios del siglo XX. La primera confederación que se crea es la del Ebro. ¿Cuándo? Pues en 1926. ¿Pero qué era la Confederación entonces? La Confederación surge básicamente como un organismo que lo que se dedica es a construir obras hidráulicas para permitir el aprovechamiento de las aguas, para lo cual lo que se buscaba era a unos usuarios que fueran a hacer uso de esas obras hidráulicas, que luego además las iban a pagar. Las iban a pagar en unas condiciones muy ventajosas. Unas condiciones muy ventajosas, en cómodos plazos y además solo una parte de la inversión real de la obra. Pero ese es el origen de la Confederación. Por otra parte, pues en el año 1985, se aprueba la Ley de Aguas que está vigente, aunque luego hay un texto refundido y ha sufrido modificaciones posteriores, pero la Ley de Aguas que manejamos básicamente es del 85. Y entonces en esa ley se determina una cosa, que es que se determina que todas las aguas son públicas, todas las aguas son dominio público del Estado, tanto las aguas de los ríos como las aguas subterráneas. Hasta esa ley, las aguas subterráneas se consideraban que eran de quien las extrajera, por decirlo brevemente, ¿vale? Pero además de la ley, con esa ley de aguas, lo que se crea es la Confederación en la configuración más o menos que tiene hoy en día, porque se integran dentro de la Confederación original, ¿no?, que era la que hacía obras para explotarlas, ¿no?, y para poner recursos a disposición de los usuarios, pues además existían una cosa que se llamaban las comisarías de aguas, que ejercían las funciones de policía del dominio público hidráulico, que hasta entonces solamente se consideraba que era el de los ríos. Con la ley esta, como digo, la ley del 85, se unifica, se crea la Confederación en la configuración actual, de forma que la Confederación original pasa a ser lo que se llama ahora, a día de hoy, la Dirección Técnica de la Confederación, donde se hacen las obras y se explotan. Otra unidad es la Comisaría de Aguas, que ya existía también, ¿no?, y que ejerce las funciones de policía del dominio público hidráulico. Y se crea otra unidad muy importante, que es la de la planificación hidrológica, que es una de las partes más importantes que tiene, una de las funciones más importantes que tiene hoy en día la Confederación. ¿Por qué necesitamos obras hidráulicas en España? Brevemente también lo voy a explicar. ¿Por qué hacen falta presas? El mayor usuario de agua en España es la agricultura. La agricultura consume en torno al 80% de los recursos. ¿Qué hace falta para tener una agricultura próspera? Hace falta tres cosas. Hace falta sol, hace falta tierras fértiles y hace falta agua. Nosotros tenemos sol, evidentemente, tenemos tierras fértiles y tenemos agua, pero el agua que tenemos tiene un problema, y es que no encaja la disponibilidad temporal del agua con las necesidades. Y me explico. ¿Cuándo necesitamos el agua en la agricultura, que es el mayor consumidor? En verano. ¿Qué les pasa a nuestros ríos en verano? Pues que disminuyen los caudales. Esto no pasa en Europa. En el norte de Europa, lo tienen esto regulado de una forma natural, porque los ríos en Europa llevan agua en verano por el deshielo, ¿no? Pero a nosotros nos pasa al revés. Entonces, esa es la razón por la que son necesarias en España las obras hidráulicas y es la razón por la que se construyeron y aún se siguen construyendo, aunque ya con muchas dificultades, y no solo ambientales, pero se siguen construyendo presas, porque necesitamos adecuar
los tiempos, vamos, necesitamos almacenar el agua cuando la tenemos, ¿no? cuando llega a los cauces en el otoño y en la primavera, para tenerla disponible en el verano. Eso genera ambientalmente problemas, es evidente, ya no es solo la construcción del embalse que genera un nuevo paisaje, un nuevo ecosistema, un nuevo de todo, sino que los propios ríos lo sufren porque invertimos el ciclo natural de los ríos. Estos ríos que no deberían llevar agua en verano, o sea, deberían llevar menos agua en verano, pues les pasa al revés. En verano llevan cantidades ingentes de agua que aprovechamos los seres humanos, porque de todo lo que podemos hacer en el negocio lo hacemos, somos así, y entonces, bueno, pues gracias a esto pues surgen actividades lúdicas como el rafting y estas cosas en verano que nos acopla con el sol del verano, pero todo esto no deja de ser artificial. Bueno, dicho esto, quería contar simplemente por qué necesitamos obras hidráulicas en España. Esa es la razón por la que surgen las confederaciones, el construir esas obras hidráulicas. Pero bueno, luego hay un tercer hito en esto de lo que es la confederación. Vuelvo a repetir, el primero es la creación de las obras hidráulicas, el segundo, la Ley de Aguas del 85, con la unificación de las comisarías, con la construcción de las obras, más la planificación hidrológica, y el tercer hito viene en el año 2000, cuando se aprueba la Directiva Marco del Agua. ¿Qué supone esto? Esto supone, en el fondo, el comienzo de un cambio un poco en la cosmovisión del mundo. Lo voy a decir así, un poco filosóficamente, y digo el comienzo porque 20 años después todavía el mensaje no termina de calar. ¿Qué supone la Directiva Marco del Agua? La Directiva Marco del Agua, bueno, hasta entonces, la Confederación se dedicaba a regular unos recursos hídricos para atender unas demandas, ¿no? Era una cosa, pues eso, simplemente se consideraba el agua como un elemento que servía para producir otras cosas únicamente. Entonces la función de la Confederación era eso, atender unas demandas de agua con una serie de obras. La Directiva Marco del Agua introduce un concepto nuevo, ¿no? Que es que el agua pues no solamente es un recurso que sirve para producir otras cosas, sino que el agua es de donde surge la vida, y es la vida misma. Entonces introduce el concepto de los ecosistemas acuáticos. La Directiva Marco del Agua se resume también en una frase. La Directiva Marco del Agua trata de compatibilizar los usos del agua con el mantenimiento de los ecosistemas. Esto, como digo, todavía no se entiende. No, el regadío en general, pues no entiende que en un momento determinado no puedan regar y el agua esté pasando por el río, porque hace falta que exista un caudal ecológico, porque no solo estamos solos en el mundo, sino que pues hay unos sistemas acuáticos asociados que son absolutamente necesarios para nosotros mismos. Esto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Portugal hace poco tuvimos la oportunidad de escucharla en una conferencia que se tuvo lugar en Valencia. Y es que a mí me gustó lo que dijo, y lo vengo repitiendo últimamente, y es que decía que el agua para las personas es un indicador de la calidad de vida, ¿no? El hecho de poder abrir el agua del grifo, ¿no? Es pues un indicador de la calidad de vida. Decía, para el turismo y para la industria es un factor de coste. Para la agricultura pues determina la producción, pero para los ecosistemas es la vida, ¿no? Y esto hay que entenderlo y hay que transmitirlo a la gente. Todo el mundo tiene que empezar a darse cuenta de que el agua no es solo eso, no es solo lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Que es un líquido incoloro, insípido, inodoro, ¿no? Y ya está. Y el disolvente universal, pues no. Eso es una definición muy burda. El agua es muchísimo más que eso. Vuelvo a decir que la vida en la Tierra surge gracias al agua.
Y en el fondo, como decía, decía que la Directiva Marco del Agua lo que introducía en el fondo pues es un cambio en la cosmovisión del mundo, porque es que esto debe conducirnos a eso, a saber que no solamente estamos nosotros, los seres humanos, en el mundo, sino que aquí habitan muchas más especies y que todas son absurdamente necesarias. Pero bueno, voy a dejar esa parte, que daría lugar a hablar de otras cosas comprometidas. Voy a hablar de la Confederación ahora. ¿Qué hace la Confederación? Como antes he dicho, que una de las labores más importantes que hace la Confederación es la planificación hidrológica. Me gusta que en la conferencia, en el programa, Jorge haya dispuesto específicamente la gestión a escala de cuenca. Y esto me sirve para enlazarlo con una cosa que has dicho en tu presentación, cuando te referías a los regadíos históricos. Una de las características que ponías es la invisibilidad a escalas menores. Esto es muy importante, por lo que os voy a explicar. O sea, el regadío de Aras de los Olmos a escala de cuenca es un punto. Entonces, el de Aras de los Olmos, el de Titaguas y el de muchos sitios. Entonces, la Confederación no se ocupa exactamente de eso. En España tenemos muchos niveles administrativos y cada uno se tiene que ocupar de lo que corresponde a su escala, ¿no? La administración local se tiene que ocupar de lo que es de la escala local. La administración autonómica se tiene que ocupar de la escala autonómica, las diputaciones de la escala provincial y el Estado de la escala estatal. Entonces, la Confederación, en cuanto quienes perciben, digamos, la necesidad o la utilidad de la Confederación son los que son usuarios, digamos, de aprovechamientos de interés general del Estado, aprovechamientos que el Estado en su día consideró que eran de interés general para el Estado español y entonces consideró que debía de prestarlos directamente el Estado. Esos son, la escala estatal, y es ahí donde se percibe la necesidad de la Confederación. Por poner un ejemplo, por no hablar en abstracto, el abastecimiento de Valencia es un abastecimiento de interés general del Estado. ¿Quién se encarga del abastecimiento de Valencia? ¿Quién le da el agua a Valencia para que la potabilice? La Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero además, sabéis que se hicieron una serie de presas con canales asociados para poner en regadío zonas que se consideraron que eran de interés general del Estado. Por ejemplo, la más cercana que tenemos aquí es el Campo del Turia. Desde el embalse de Benajever parte un canal, que es el canal del Campo de Turia, que pone en regadío, pues no sé cuántas hectáreas, la verdad, no sabría decir. Bueno, no sé, me atrevería a decir entre 25.000 y 50.000 hectáreas de regadío desde Losa del Obispo, pues hasta, pues eso llega hasta Liria, hasta Vétera llega. Entonces, contaba esto para los usuarios en estas zonas sí que saben lo que es la Confederación, saben el uso que ellos hacen del agua depende directamente de la Confederación. Entonces, pero estos son, como digo, aprovechamientos de interés general del Estado. El Estado no está para, lo voy a decir así, pero es que es así, no está para ocuparse del abastecimiento de Aras de los Olmos. Para eso tiene que ocuparse otro, porque no es una cuestión de escala, ¿vale? Entonces, dicho esto, no sé si estoy siendo muy desordenado, pero como ya digo que no me lo había preparado muy bien, no sabía lo que contar, trataré de dar una visión así general de la Confederación. Estaba hablando de los aprovechamientos de interés general del Estado. A raíz de lo que hemos comentado de la escala, ¿no? De que la Confederación pues, se ocupa de unas cosas pero no de otras. Eso en cuanto a la Confederación como, digamos, garante o responsable en el día a día del suministro y la disposición de caudales para determinados usos. Pero la Confederación, como decía, esto es lo que quería decir, una de las funciones más importantes que tiene hoy en día es la planificación hidrológica a escala de cuenca. Y ahí sí que aparece, ahí sí que la labor de la Confederación se desarrolla en todo el territorio, en todo el ámbito de la demarcación hidrográfica del Júcar. ¿En qué consiste esa planificación hidrológica
esa planificación hidrológica? Bueno, pues por contar también un poco de historia, la planificación hidrológica en España, dado nuestro problema con las aguas que ya he comentado, ¿no?, la necesidad de regular los ríos para adaptarnos a las necesidades, pues eso hace que en España ya la planificación hidrológica tenga una historia que no la tiene en otros países de Europa. Entonces, la Directiva del Marco del Agua copió muchas cosas de las que se hacían en España, y una de ellas era la planificación hidrológica. ¿En qué consiste la planificación hidrológica? Pues la planificación hidrológica básicamente consiste en analizar la disponibilidad de recursos hídricos que tenemos en el territorio, en cada cuenca, analizar qué usos se están dando en cada cuenca y pues detectar posibles problemas y regular los usos de forma que esa disponibilidad de recursos sea suficiente para atender las demandas, y además, después de la Directiva Marco del Agua, como digo, además asegurar que hay unos usos ambientales, digamos, que es posible mantener. Entonces, ¿cómo se hace la planificación hidrológica? Pues la planificación hidrológica se hace básicamente siguiendo una serie de puntos que voy a enumerar. Pues lo primero que se hace es delimitar lo que llamamos las masas de agua. No es más que identificar, lo digo brevemente, no voy a entrar en mucho detalle. Además, aquí está Ana, que trabaja mucho para la Confederación y de esto sabe muchísimo más. Yo lo voy a decir muy simplemente. Lo primero que hacemos, como digo, es identificar las masas de agua, identificar los ríos, identificar los acuíferos, básicamente. No voy a entrar en más. Una vez tenemos esos elementos identificados, con ayuda de datos reales y modelos hidrológicos, se evalúan los recursos que existen en cada masa, ¿no?, tanto subterráneos como superficiales. Y además, en cada una de esas masas, de esas zonas, lo que se evalúan también es qué usos hay, ¿no? Pues si estamos evaluando el Alto Turia, pues veremos qué zonas regables hay desde Teruel hasta dónde, hasta Losa, ¿vale? Veremos qué usos de regadío se están dando ahí, qué usos industriales, qué usos de abastecimiento. Evaluaremos cuántos recursos hay y compararemos si hay suficiente, digamos. Lo estoy diciendo así de una forma muy simple. Entonces, básicamente, el comparar los recursos disponibles en un río con los usos que hay y con el estado ecológico del río, lo que nos permite evaluar es la situación en la que se encuentra el río, ¿no? Es lo que llamamos la evaluación del estado de las masas de agua. Porque, vuelvo a repetir, que el objetivo de la Directiva Marco es compatibilizar el uso del agua con el mantenimiento de los ecosistemas. Tenemos que asegurar que los ecosistemas asociados a esas masas de agua pues están en buen estado. Entonces, para hacer toda esa evaluación de estado, del estado de las masas, lo que dispone de la Confederación es de una red de medida de indicadores de las aguas subterráneas y de los ríos, en los que se miden pues indicadores, se hacen análisis, que eso, como digo, pues saben perfectamente Ana Pujante, que se ocupa de eso. Se miden pues parámetros físicos del agua, parámetros químicos, se hacen análisis para ver contaminantes, para ver metales. Se analizan también parámetros biológicos, ¿no? Se miran qué bichitos hay en el agua, porque en función del tipo de... Bueno, esto es muy fácil también verlo con ¿qué ejemplo pongo yo? Para que se me entienda. Sí, los bichitos al final son también como los animales. Hay animales, digamos, o las personas
más exquisitas que otras, ¿no? Entonces, pues igual eso, pues sí, es que es el ejemplo perfecto. Yo que sé, las personas, el que tiene que ir al restaurante de, yo que sé, dime un restaurante famoso, de los que vas tú, Jorge. Bueno, desde el que va a los Tornajos, ¿no?, hasta el que va al Papeo de Chelva, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de lo exquisito que sea uno, tal, a ver, que me estoy liando un poco, pero en el mundo de los bichitos lo que quiero decir es que según la calidad de las aguas, pues también te encuentras unos bichitos u otros, ¿no? Hay unos que son más exquisitos y que necesitan un agua absolutamente impoluta, y otros pues que son más, que les da igual todo, ¿no? Entonces, con esos lo que se analiza, pues eso, son parámetros biológicos del agua que permiten ver cómo está el estado ecológico de las aguas. Y lo mismo se hace en las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas también se hacen análisis, se miden los niveles para ver si estamos descendiendo, se están descendiendo los acuíferos. Claro, todo esto que estoy contando aquí pues resulta muy ajeno porque en estos pueblos, pues afortunadamente a estos efectos del agua pues no ocurre nada, ¿no? Y lo digo así porque es la verdad, afortunadamente no ocurre nada. Pero tenemos muchas otras zonas donde pues sí que ha habido una serie de usos, no solamente ligados a la agricultura, pero ha habido una serie de usos que lo que han hecho es abusar del recurso, ¿no? Y sí que tenemos zonas donde los niveles de los acuíferos pues no han dejado de descender desde los años 70, digamos. Antes me he acordado también de otra cosa que al hilo de lo que estaba diciendo también Jorge, has hablado cuando estabas hablando de los modelos del regadío tradicional, has hecho una referencia a la pendiente condiciona. El otro día, precisamente, estaba con el alcalde de Algar de Palancia y con el alcalde de Petrés, y me hicieron un comentario que nunca había pensado, y ellos dijeron, dice, aquí el goteo ha acabado con el cítrico. Daos cuenta. ¿Por qué lo decían ellos? Porque desde que se puso el goteo, desde que se pusieron sistemas de impulsión, se pudieron poner naranjos en cualquier sitio. Donde antes, por una cuestión de la pendiente, era imposible regar, pues no, pero el regadío, es verdad, de los cítricos se ha extendido durante años pues a zonas donde antes era absolutamente impensable. Por ejemplo, en Losa del Obispo, Naranjas, en Gestalgar, ¿no? Claro. Está claro que hay muchos factores, ¿no? Pero es curioso esta reflexión de cómo a priori la modernización de regadíos la consideramos como lo mejor para la eficiencia, y luego los ecologistas lo saben perfectamente porque lo dicen en sus informes, que al final las modernizaciones de regadío solo sirven para ampliar regadío. Con el ahorro lo que se hace es ampliar. Bueno, estoy siendo un poco desordenado, pero es que quiero dar así una visión general de la Confederación. Y es que a escala de cuenca es que esto es así muy genérico. Básicamente, si es que nos dedicamos a ver qué se está haciendo con el agua, cuánta agua hay. Si falta agua, pues hay que decir, oye, falta agua. Y aquí es donde surge... Voy a hablar, es que casi prefiero hablar así de cosas que luego den lugar a debate que no de cosas concretas de la Confederación, pero ¿qué ocurre cuando, que esto lo vemos a diario en la prensa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando lo que hay, el agua disponible, es muy inferior a la necesaria de los usos? Aquí, ¿qué pasa? ¿No? Hay que hacer trasvases. Es necesario hacer trasvases. Esto es un tema muy polémico, pero de esto es lo que se ocupan las confederaciones, de tratar de resolver estos problemas, ¿no? Estos problemas entre la disponibilidad de los recursos y las demandas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Voy a poner un ejemplo. Esto en los economistas lo llaman
la tragedia de los comunes, se refiere a la tragedia de los bienes comunes, de los bienes comunales, y este postulado, digamos, lo que dice es que cuando la gente puede aprovecharse de un recurso para, pues, sea por ejemplo el agua, sean los peces de un río, sea el petróleo, sea el carbón, no sé, cuando pueden usar un recurso que es común, que el usarlo tú no impide que otro lo use, que eso es lo que pasa con el agua, o sea, que yo coja agua de un pozo no impide que el vecino coja agua del mismo pozo, o sea, de un pozo al lado. Cuando ocurre eso, resulta que individualmente todos llegan a la conclusión de lo que más les conviene a ellos es sobreexplotar el recurso. Entonces, esto es lo que se conoce como la tragedia de los comunes, porque todos llegan a la conclusión de que lo que conviene a su interés es sobreexplotar el recurso. Y esto lo vivimos en muchas zonas de España, esa sobreexplotación. Los usuarios del agua han llegado a esa conclusión. Entonces, por hablar de la Confederación Hidrográfica del Júcar, nuestros problemas mayores se producen en el Vinalopó. Vinalopó, donde lo que es indudable es que tienen un minuto, perfecto, pues un minuto. En el Vinalopó tienen mucho sol, tienen suelos, no sé si son fértiles, pero lo que no tienen es agua. Y esto es lo que han hecho, sobreexplotar el recurso. ¿Cuál es la solución que dan los economistas a la tragedia de los comunes? Pues también es muy sencilla. Cuando tú tienes un bien comunal, la única forma de resolver el problema de la tragedia esta es, dicen, acotar el derecho de propiedad del bien. Y eso es lo que prevé el ordenamiento jurídico español desde hace más de 30 años, cuando se aprueba la ley de aguas, es que si estamos extrayendo más de lo que hay que hacer es una declaración de sobreexplotación de las masas, y esa declaración lo que viene a hacer es acotar el derecho de propiedad. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en la Confederación ahora, por ejemplo. En el Vinalopó hicimos la declaración de masas de sobreexplotación de una serie de masas de agua, en la que lo que se prevé es eso, acotar el derecho de explotación, que dejen de extraer recursos. Y esto, por poner un ejemplo donde en una zona donde sí que voluntariamente, sin necesidad de una declaración de explotación, voluntariamente decidieron llegar a esa solución de ajustarse todos, fue en la Mancha Oriental. La Mancha Oriental es una zona que desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana, muchos grupos ecologistas no hacen más que criticarlo, de la zona de que están sobreexplotando el acuífero y que se están cargando el río Júcar, y no es exactamente verdad, porque ellos llevan muchísimos años tratando de mantener un equilibrio dentro de la masa, ¿no? Ajustándose al recurso disponible. Y con esto paro ya, porque, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Si me permites, Miguel, no ha sido desordenada tu exposición, posiblemente apasionada, porque es tu trabajo de hace muchas décadas o varias décadas, y además estás en el territorio y evidentemente pues se nota el dominio del tema. Me va a permitir simplemente ampliar hacer una consideración que va en beneficio de la propia Confederación, evidentemente. Que sepan ustedes que desde hace ya varios años, a través de la OPH, de la Oficina de Planificación Hidrológica, ha habido un interés por conocer el patrimonio hidráulico de la demarcación territorial de la Confederación, y el equipo de investigación que dirijo, y no desde que está Miguel hace bien poquito, de hace muchos años, presidente. ¿Juanjo? Y sí, Juanjo, con Juanjo Moragues creo que empezamos, ya hace años. Le decía que buena parte de los resultados que han visto ustedes del estudio del patrimonio hidráulico en la provincia de Valencia se debe precisamente al interés de la propia Confederación de saber qué hay en materia de patrimonio hidráulico. En el debate seguro que va a haber alguna pregunta relacionada precisamente entre conservación o no de ese patrimonio hidráulico, que a veces hemos tenido una discusión el presidente de la Confederación y quien les habla precisamente
de dónde está el límite, ¿no? Hasta dónde hay que actuar y dónde hay que desmantelar. Patrimonio, digo, ¿eh? Ayer hemos empezado a derivar un azud en el río Albaida. Si toca, toca. Si toca, toca. En la Directiva Marco del Agua de 2000 somos conscientes precisamente de que los criterios cambiaron, y yo creo que es cuestión de hacer un esfuerzo por parte de todos de ese proceso de adaptación necesario, ¿eh? Pero seguro que en el debate lo vamos a comentar. En cualquier caso, muchísimas gracias a la intervención del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Muchas gracias.